para prestar el mayor concurso de recursos y métodos a los actos, crímenes y delitos. ¿Qué vamos a entender con esto? Que la psicología va a tener que prestar una gran cantidad de información del ámbito aplicativo y científico de su especialidad. Por tanto, podríamos llegar a concluir que el perito psicólogo en delitos de violencia lo que va a ingresar dentro del marco de la investigación, ¿correcto?, es el hecho de poder ejecutar y producir una gran cantidad de información, pero esta información tiene una particularidad, es una información, en este caso, netamente de información psicológica especializada sobre las partes procesales. ¿Qué queremos indicar? Cuando hay un delito, ¿correcto? Este delito finalmente va a acaecer en la práctica pericial de los psicólogos, en los cuales se va a dar una pericia psicológica forense tanto a la víctima como al presunto agresor. Pero si bien van a practicarse pericias psicológicas forenses en ambos van a tener objetivos distintos, van a plantear en este caso objetos periciales distintos. ¿Por qué? Porque al tener diferente calidad en el marco del desarrollo del delito, vamos a buscar, por ejemplo, que esa pericia psicológica en la víctima nos pueda determinar si hay una afectación emocional compatible con ente mórbido causal por el presunto agresor, por ejemplo. En otro caso, cuando se evalúa el agresor, como objeto pericial, se va a tener que se rescate la mayor cantidad de información, en este caso psicológica, que sea compatible con un perfil de altos niveles de agresividad, altos niveles de bajo locus de control interno o problemas de irascibilidad o algún tipo de indicador o criterio de trastorno de personalidad que posibilite, según el análisis del perito, que se pueda encontrar con un perfil que sea compatible con los hechos descritos. Es decir, vamos viendo que lo relevante e interesante en el ingreso del perito psicólogo en el marco de la Ley 3364 y del Código Penal es el hecho de manifestar cómo es que éste va a ingresar a un proceso tanto de violencia familiar como en el ámbito penal. Y lo que va a depositar es información significativa. Entendamos que todo medio probatorio idóneo para un delito y probarlo es el hecho más relevante de entender que este delito se ha podido cometer. Ustedes muchas veces habrán escuchado términos como aquellos que nacen dentro de calificaciones para posibilitar, por ejemplo, cómo la psicología forense puede determinar la consistencia del testimonio, veracidad del testimonio, o en este caso también cómo es que se puede posibilitar el hecho de elevar la fiabilidad de los actos acontecidos. Podríamos preguntarnos entonces, la psicología forense en el campo de la violencia contra la mujer, ¿cómo es que va a posibilitar que el hecho en materia de investigación tenga la capacidad de tener mayor, en este caso, porcentaje o probabilidad de haberse realizado? En el ámbito penal, en el marco jurídico, si bien las pericias pueden hablar de consistencia o, en este caso, veracidad, lo que nosotros vamos a entender en este campo es que las pericias forenses, absolutamente todas, las médico-legales, psicológicas forenses, biológicas forenses, todas van a elevar el nivel de fiabilidad. Uno de los temas más relevantes, por ejemplo, en violencia, es cuando empezamos a hablar sobre por qué el testimonio, por ejemplo, del agresor debería valer más o menos que el de la víctima, o en caso contrario, o cuando se encuentran pericias, por ejemplo, en el marco de la salud mental, como la pericia psicológica forense o la pericia psiquiátrica forense, en cuál debería hacer pie, por ejemplo, los operadores de justicia para hacer la valoración jurídica del delito. La respuesta es muy simple. Hay que entender que la pericia psicológica forense, como las demás pericias, tienen una valoración en el campo de los delitos, más aún en violencia, donde las pericias van a servir para ser evaluadas en comunidad. Si ustedes me preguntarían qué pericia va a tener mayor valor en un delito de violencia, la pericia que va a tener mayor valor es la que sea más pertinente
¿correcto? Y sea más fiable según los hechos y todas las pericias que los complementen. Es decir, una pericia apoya su utilidad en base a las demás pericias, porque recuerden que un delito finalmente tiene una teoría del caso, la misma que se va a entender por diferentes medios probatorios, declaración de partes, testimonios, interrogatorios, por ejemplo, análisis de la escena criminal, también, por ejemplo, levantamiento de información, comunicaciones, pericia médico-legal, psicológica forense, biológica forense y demás que sean pertinentes según el caso. Por eso es que es muy importante que podamos saber que estas a veces valoraciones que se dan tienen una respuesta muy simple, alineadas al marco de entender que de las mismas lo que nace es la capacidad de desarrollar elementos necesarios para saber si es que la conducta se ha realizado o no. Porque algo importante también que tenemos que entender, esto para los psicólogos en el campo forense o también en el campo clínico, es que los procesos judiciales finalmente lo que buscan es retratar una verdad procesal. Recordemos que todavía no existe ciencia ni tampoco existe alguna metodología que nos ayude a retrotraer el tiempo. Al no existir ninguna metodología que nos ayude a retrotraer el tiempo o saber lo que pasó, recordemos que cuando hablamos de delito hablamos de pasado, estamos en un tiempo pretérito y lo que hacemos en el campo jurídico legal es reconstruir esa verdad. Una verdad que ha dejado de existir pero que se perenniza, por ejemplo, en elementos probatorios como la víctima, a la cual el psicólogo forense accede, en este caso, a través de metodología clínica forense y a través de la capacidad de coordinar cómo sus técnicas de exploración finalmente van a desarrollar la capacidad de correlacionarlo y dar un ente causal si es que lo que se dice, lo que se encuentra y lo que al final se diagnostica tiene relación con los hechos vertidos durante todo el desarrollo de la investigación, en este caso penal. ¿Esto a qué nos lleva? Que la pericia psicológica forense, como otro medio probatorio y como otra pericia técnico-científica, va a elevar la probabilidad que ese hecho que ya dejó de existir en verdad haya existido por las consecuencias que genera en la víctima. Por tanto, espero que eso haya quedado plasmado y podamos seguir desarrollando este campo. Por eso es que vamos a entender que hay diferentes ciencias penales. Hablamos de ciencias penales cuando estamos hablando de ciencias que auxilian al derecho penal. Vamos a tener las ciencias forenses, por ejemplo, ahí está la psicología forense. Vamos a tener a la psicología criminal, la misma que va a amparar perfiles criminológicos, perfiles también de lo que es el desarrollo del delito y la población criminal, la ciencia criminalística como trabajo de campo o trabajo de laboratorio de indicios que se convierten en evidencias, y la criminología para entender a la víctima, también al victimario y los factores económicos, sociales, civiles, geográficos y también conductuales del hecho de materialización de la conducta delictiva. Por eso creo que estos elementos nos sirven mucho para entender la utilidad del psicólogo tanto en el campo pericial como también de los medios probatorios que son de necesaria actuación. Es a su vez importante reconocer que los operadores de justicia tienen una grata valoración sobre los peritos, debido a que recordemos que los delitos de violencia no solamente van a repercutir en el campo físico o económico, patrimonial o sexual, sino que recordemos que toda conducta delictiva finalmente deja una huella psicógena, una huella que finalmente va a estructurar lo siguiente, va a estructurar el hecho de que dentro del marco de estas actividades se pueda posibilitar que de estos hechos nazca lo siguiente. ¿Qué es lo que pueden hacer? Van a hacer el acto de entender cómo es que, además del delito que se denuncia, por ejemplo, violencia física, el operador de justicia pueda entender que también puede tener afectaciones psicológicas. Por eso es que algo importante es que hay que entender que no son excluyentes las pericias forenses en el campo de la investigación de la violencia, más aún si sabemos que la transferencia de lo que puede dejar un acto de violencia sexual o física finalmente va a repercutir en la salud mental y desarrollo psicológico de la persona.
Por eso es muy importante que podamos esto establecerlo. Por otra parte, también es relevante entender que este conjunto nos lleva a que es muy importante, y esto sí lo dejo a mérito de reflexión, es que los peritos en su función de auxiliares de justicia deben entender y comprender el lenguaje de la investigación criminal. ¿Por qué? Porque el perito como tal va a tener derechos para poder entender también el proceso, el caso. No solamente el abogado penalista va a tener la capacidad de ingresar a ver la carpeta fiscal o el expediente judicial, según se encuentre el desarrollo procesal de los hechos. Si no, preguntémonos nosotros si es que por ejemplo, el artículo 176 del Código Procesal Penal indica el derecho, por ejemplo, de los peritos a poder ingresar y conocer los hechos en materia de investigación y los productos que se han dado a través de, por ejemplo, informes, oficios de las investigaciones. Ante una mejor comprensión del delito, mejor perfilación para la pericia y por tanto un mejor diagnóstico clínico forense. Eso es algo que nos lleva a un gran compromiso. ¿Cuál es? El que los psicólogos forenses, los peritos psicólogos, los psicólogos en general, necesitan entender cómo es que esta conducta se produce, qué medios probatorios lo complementan, cuál es el desarrollo procesal de investigación, para que finalmente ese acto forense que realizan bajo una competencia profesional que les da, en este caso la jurisdicción nacional, puedan tener la mayor capacidad de ingresar, ahora sí, el mejor nivel y mayor especificidad y utilidad de información psicológica, tanto para la víctima o el victimario. Por eso es que es muy interesante y por tanto nuestra gratitud que nos permitan desarrollar estos temas en este congreso regional. Es a su vez importante posibilitar lo siguiente, que dentro de este campo vamos a entender que hay las ciencias penales que ya les hemos explicado, pero que a su vez van subdividiéndose según su utilidad. Hemos hablado que la psicología forense va a servir para ingresar información especializada de la presunta víctima y el presunto agresor. Pero el campo donde se va a ubicar esa psicología forense para el estudio del delito de violencia, por ejemplo, va a ser el campo penal. Nosotros sabemos que la ley 3364, que es el campo donde se ubica la violencia familiar, tipifica, regula, sanciona 4 tipologías de violencia, las cuales son violencia física, psicológica, sexual y económica patrimonial. Y dentro de ese campo de investigación, recordemos que ¿por qué se persiguen? ¿Por qué se llega al campo penal? Porque recordemos que finalmente lo que se da en esa conducta violenta es poner en riesgo o afectar bienes jurídicos tutelados como la vida, el cuerpo y la salud, la libertad sexual o en este caso el patrimonio. Es decir, entendemos que no solamente se investiga para saber sobre la violencia, sino para también mandar un mensaje social de garantizar que la vida, el cuerpo, la salud, la libertad sexual y también patrimonial tienen que ser respetadas dentro de este campo. La ley número 3364, como hemos dicho, es una ley que permite prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y otros integrantes del grupo familiar. Hay que entender que si bien el nomen juris o el nombre que se le da a la ley de erradicación de violencia contra las mujeres embarca absolutamente a todos los miembros de la familia, sino que los legisladores han tratado de priorizar el fenómeno de violencia contra la mujer, pero la tutela legal es para absolutamente todos los miembros de la familia. Vamos a entender que las manifestaciones de violencia, por tanto, van a contener a parejas, exparejas, hijos, ascendientes, descendientes, consanguíneos o afines, o también de relaciones interpersonales, por ejemplo, donde sin haber relación, sin haber ningún tipo de vinculación afectiva como
enamoramiento, social como convivencia o jurídica como matrimonio, tal vez estas personas han concebido un hijo en conjunto. Entonces, estas, correcto, lo que hacen finalmente es también estar tuteladas por este marco legal. Marco legal que va a hacer que, por ejemplo, en la investigación sean competentes, en este caso, las áreas de familias de las comisarías de la jurisdicción nacional. Recordemos que cada jurisdicción, cada distrito tiene comisarías donde va a encontrar estas áreas de familia, algunas también integradas con el Centro de Emergencia Mujer, que es destacado y destinado por el Ministerio de la Mujer. Por tanto, también vamos a encontrar a las fiscalías corporativas especializadas en violencia, las cuales van a contener también la investigación o traslado de las investigaciones a las comisarías. Y también los juzgados especializados en violencia familiar, los mismos que van a reputar la investigación a través de entender el hecho, materia de violencia. Y finalmente, si se encontraran afectaciones, como por ejemplo las cuales se tipifican en el artículo 122b del Código Penal, que indican agresiones psicológicas que generaran, por ejemplo, afectación psicológica cognitiva conductual, según este artículo 122b, o el artículo 442 del Código Penal, que es maltrato físico o psicológico, pueda destinarse a una investigación penal que finalmente lleve a una sanción al agresor, pero recordemos que el espíritu de esta norma no es solamente una justicia retributiva. Cuando hablamos de una justicia retributiva es entender que sea solamente el ejercicio de sancionar al agresor, sino una justicia restaurativa que salvaguarde el desarrollo de la víctima a través del campo, en este caso de su vida, el cuerpo y la salud. Por eso es que toda víctima de violencia es ingresada al Sistema Nacional de Salud para que pueda ser, en este caso, intervenida y tener un abordaje integral para desarrollar su vida o salvaguardar su salud física o mental. Por ello es relevante entender este marco. Ya entendemos que tenemos tipologías de violencia: física, sexual, psicológica, económica, patrimonial. Algo importante para no ampliar mucho y tal vez detenernos mucho tiempo acá es algo que es general y a veces es un poco complejo. Cuando hablamos de violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, tenemos que entender lo siguiente. Estamos hablando de un contexto de violencia donde hay relaciones asimétricas, porque vamos a entender que también hay contextos, en este caso, de conflicto, donde no hay relaciones asimétricas, sino contraposiciones de intereses o caracteres, o también un contexto de agresiones, como episodio único donde hay agresiones mutuas entre las partes. Por eso es que, como hemos hablado, va a desarrollarse esta investigación dentro del marco de, si es que no hay afectación, pero si se ve la intención del agresor de dañar, el artículo 442 del Código Penal, y cuando hay afectación psicológica dada o facilitada por una pericia psicológica forense que contenga un diagnóstico de afectación emocional, vamos a estar en el artículo 122b. Por tanto, esto nos ayuda a entender cómo es que toda la investigación no se aleja de los actos forenses de investigación y demás. Entonces, esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. A su vez, vamos a ver que, entonces, miren qué importante es el acto de el psicólogo forense en el campo pericial, porque finalmente, por ese diagnóstico clínico forense, miren ustedes cómo la investigación va a derivar y qué medios probatorios se van a utilizar. Ustedes me podrían indicar y qué sucede cuando una pericia psicológica forense, por ejemplo, no encontrara afectación psicológica. Será menester del profesional formado en derecho, ese abogado penalista en función jurisdiccional que es el fiscal, de poder relevar mayor cantidad de información, por ejemplo, de documentos, llamadas, mensajes, cartas, donde se vea esa capacidad de manifestación de hacer daño, para que pueda encuadrar ese delito, por ejemplo, en el artículo 442,
¿Por qué no en el artículo 122b? Porque el medio probatorio idóneo, que es la pericia psicológica forense, señala, indica, prescribe que no hay afectación psicológica, por tanto, no podría acusar de un delito en el cual ya no tiene medio probatorio. Al contrario, con la afectación psicológica, ¿correcto? Vamos a entender que esta contiene y es necesario menester que el psicólogo perito haya tenido que pronunciarse dentro de este marco. Por tanto, miren ustedes cómo es que podemos hablar y utilizar una gran cantidad de términos relacionados entre el derecho penal y la psicología forense, pero una psicología forense aplicada, es decir, determinada por un informe pericial, la cual tiene un diagnóstico forense. Por eso hay una correlación entre el diagnóstico forense de afectación emocional, ¿correcto? Y el delito en el ámbito penal de afectación psicológica, cognitiva y o conductual. Entonces es importante que puedan ustedes salvaguardar esa información porque los va a ayudar mucho a entender por qué a veces algunos delitos tienden a orientarse a ciertos aspectos y ámbitos y otros no. Miren la utilidad y necesidad del perito psicólogo forense para que éste pueda determinar esa capacidad de ubicuidad y necesidad en el ámbito procesal penal, pericial y también en el campo propio ya del derecho penal. Recordemos que sin medio probatorio idóneo no podemos justificar una sanción de un delito y por tanto no podemos perseguirlo. Esto es muy importante que podamos reconocer. ¿Correcto? Por ejemplo, no vamos a ahondar en ello lamentablemente porque el tiempo amerita, pero sí es importante saber que hay formas de poder salvaguardar y probar, por más que la pericia psicológica forense indique que no hay afectación, de que se ha habido un maltrato. Esto es a través de otros medios probatorios. Y del artículo de afectación psicológica cognitiva conductual, como hemos indicado, en el marco de entender que se ha dado una afectación. Ustedes me dirán cuál, una que determine que ha habido al menos una agresión que ha afectado en el campo psicológico cognitivo conductual que no cualifique como daño psíquico a los integrantes del grupo familiar. Estamos ante un grupo, o mejor dicho, un grupo normativo que especifica a quiénes va esta norma. Tienen que estar dentro del campo de la ley 3364. Por eso es que entendamos que en mérito a la investigación y en mérito a salvaguardar en una justicia restaurativa y proteccionista de la víctima, van a nacer medidas de protección. Medidas de protección como medidas de alejamiento, medidas de impedimento de comunicación y demás que nos puedan servir para que los hechos no se sigan manteniendo en el tiempo, hasta también, por ejemplo, el retiro forzado del agresor de la casa o su habitación. También vamos a tener las medidas cautelares, las mismas son medidas cautelares de familia. Y entenderemos más aún por qué es tan compleja la violencia, debido a lo siguiente, que estas medidas cautelares se dan porque en el ejercicio, por ejemplo, de la patria potestad, de la tenencia, del régimen de visitas, del régimen comunicacional, de los alimentos o asistencia familiar, son contextos o campos donde el hecho de ejecutar esta conducta a través de la patria potestad posibilita muchas veces que sean espacios para que se vuelva a victimizar a la víctima. Por ejemplo, los alimentos muchas veces tienen una alta correlación con el chantaje sexual a las madres de hijos con victimarios. Igualmente, el uso del régimen comunicacional lo utilizan para afectar, denigrar y en este caso ingresar al menor hacia un cierto odio o afectación a la madre. Igualmente el régimen de visitas se presta mucho para el amedrentamiento, también para seguir a las personas, también para estar en un marco de ingresar a un lugar y poder proceder a ejecutar un acto de violencia. Y sobre la protección social,
es de que entendamos que cuando una persona no tiene los medios sociales para afrontar su protección, su alimentación, su trabajo o mínimamente el salvaguardar su vida en el lugar donde habita, se le pueda disponer de casas hogares, capacitaciones o salvaguardas dentro del campo social. La psicología forense, como hemos ya explicado, miren qué gusto hemos podido desarrollarla dentro del campo de la investigación. Es una especialidad de la psicología convocada por el derecho penal, miren ustedes, ya lo podemos entender, y la legislación especial de violencia a nivel policial, fiscal y judicial. ¿Qué queremos entender acá? Que la psicología forense va a ingresar dentro del campo de cualquier nivel de investigación, sea policial, fiscal y o judicial. Las mismas prácticas que hagan los psicólogos en esos informes que ejecuten serán medios probatorios idóneos para que cuando se tenga que emitir una resolución judicial, un auto final de violencia, una sentencia judicial penal, puedan ser utilizados para motivar, en este caso, la sentencia condenatoria o absolutoria. Ingresa también información especializada, como hemos visto, sobre las partes procesales. Ya entendemos que las partes procesales son las víctimas y victimarios a través de una metodología clínica forense aplicada. La violencia psicológica, por tanto, vamos a tener que desarrollarla a través de la capacidad de entender que de la misma es una conducta tendiente a controlar, aislar a la persona contra su voluntad, humillarla, avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos en general. Pero la afectación psicológica son esos signos y síntomas que presenta el individuo como consecuencia del hecho violento. Recordemos algo importante. La violencia, como todo delito, es un hecho histórico. Como todo hecho histórico, se sustenta, se motiva y se sanciona a través de actos que puedan ser probados. Entonces todo acto humano tiene fecha, tiene día, tiene lugar, tiene autor, tiene víctima, tiene contexto, tiene escenario, y por eso es que vamos a poder establecer ante ese hecho violento la valoración de la víctima o el victimario de su personalidad. Vamos a ver, por ejemplo, factores relevantes: el afrontamiento, autopercepción, madurez, experiencias personales, cultura, habilidades sociales, capacidad de resiliencia, percepción del entorno. A su vez, entendemos que esta afectación psicológica va a interferir en parte de su vida en actividades que puedan darse dentro del campo, por ejemplo, de funciones psicológicas instrumentalizadas, como por ejemplo el trabajo, o funciones psicológicas básicas, como por ejemplo el autocuidado, como el comer, dormir, o en este caso también cuidarse a sí mismo. Por eso es que vamos a desarrollar una metodología que pueda, en el campo de la investigación ya psicológica forense, ver estas áreas psicosociales y desarrollo evolutivo, ¿no? Niñez, adolescencia, también desarrollo psicosexual o vida psicosexual, también roles psicosociales como la maternidad, la pareja, también la afiliación y demás. Por eso es que ahora entendemos que la psicología y la violencia psicológica tienen un matrimonio perpetuo. ¿Por qué? Porque se necesita que hayan medios probatorios adecuados para probar esta capacidad dentro del campo, ¿correcto? De dar un medio probatorio idóneo. ¿Quién será el profesional y el informe adecuado para hablar de afectación psicológica? Serán pues las pericias psicológicas forenses. Por eso es que entendemos que en el Código Penal se encuentran ya tipificadas cuando se afectan, y en la Ley 30.364 se encuentran descritas para entender que está en este caso criminalizada esta conducta, y segundo, que esta conducta también a su vez se encuentra dentro del marco de una investigación penal, si es que se probara. Como hemos dicho, toda pericia psicológica forense que cumpla
con la metodología propia de salvaguardar el diagnóstico forense. Tiene que tener un sustento en el CIE-10 o en el DSM-5, según corresponda, para manifestar cómo es que ésta genera o se demuestra que a nivel de criterios clínicos y a través del acto forense se tiene una pericia que encuentra relación entre el acto violento y en este caso la afectación emocional de la víctima, o entre el acto violento y el perfil psicológico del agresor. Es por eso que el juez no está vinculado automáticamente a desarrollar una sanción en base solamente a la pericia psicológica. Como hemos entendido, la pericia psicológica se articula con todas las demás pericias que puedan aparecer dentro del campo, en este caso forense y procesal penal. Por eso es que vamos a ver que hay pericias psicológicas forenses que posteriormente se va a dar la famosa valoración procesal de valoración mancomunada de pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que la pericia psicológica forense finalmente va a tener que ser también ejecutada y desarrollada en comparación con la pericia médico-legal, testimonial, documentaria y de demás elementos dentro del campo pericial, forense y penal. Si bien ya se nos está quedando corto el tiempo, sí, doctor, tenemos 5 minutos, disculpe. Sí, no se preocupe, más bien muy agradecidos. Lamentablemente creo que nos quedamos en este apartado. Si hubiera algún tipo de consulta, encantado de salvaguardarla. Si no, será para otra oportunidad. No se preocupe. Bien, a ver, vamos a ver el chat para ver. Sí, no se preocupe, muy agradecido. Bien. Dice, bueno, dice, tuvo un caso que la paciente hizo una denuncia de maltrato psicológico al niño de parte del padre. El Poder Judicial inició una investigación contra la madre, ¿no? De dónde vivía. Sin embargo, el que maltrataba psicológicamente era el padre, que parte de la ley se invirtió. Nunca investigaron al padre. Los abogados confrontaron a la madre porque no tenía abogado para defensa. La evaluación psicológica nunca fue tomada en cuenta. ¿Qué hacer en estas cosas, en este tipo de situación? Correcto. Cuando se da, vamos a hablar de un término que creo que va a ayudarnos a todos nosotros. Cuando se da la denuncia ante la Policía Nacional, Fiscalía o el Poder Judicial, hablamos de la famosa noticia criminal. La noticia criminal, ¿correcto?, es la primera comunicación que se da a una autoridad en la cual la información presume que se está cometiendo un delito. Pero como hablamos de complejidades en el campo de violencia, vamos a entender lo siguiente. Muchas veces el espíritu o el ánimo de las personas por denunciar muchas veces falta a la verdad. Por tanto, ¿qué se tiene que hacer cuando alguien denuncia falsamente o cuando se demuestra dentro de la investigación que es al contrario lo que se encuentra? Es decir, de que el agresor denuncia a la víctima como si ejecutara actos de violencia. Lo importante es que la víctima busque la tutela en el campo de sus derechos, sea policial, fiscal o judicial. Es decir, si se ve de que es una denuncia falsa, seguir apoyando la investigación. ¿Cómo terminar esa investigación si es que no hay medios probatorios idóneos para definir que en verdad se está afectando la vida, el cuerpo y la salud de esa persona o que falsamente se ha denunciado? Es simplemente que se archive. Pero la persona que ha sido denunciada falsamente tendrá que denunciar en su calidad de víctima para que se puedan perseguir los medios probatorios, para que nazcan medidas de protección y medidas cautelares de familia. Bien, bien, doctor. Bien, agradecerle de parte del Consejo Directivo, todos los presentes, ¿no? Digamos, su ponencia, ¿no? Desprendimiento que ha tenido para estar con nosotros hoy día. Voy a invitarlo en otros próximos eventos, ¿no? Seguir en coordinación para poder tener mayores conocimientos sobre el área que usted maneja. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, Omar, muy agradecido
de que usted nos preste este tiempo y espacio que espero hayamos podido darle, en este caso, salvaguarda y posibilitar la confianza que han destinado el día de hoy con nosotros. Otra oportunidad, doctor. Hasta Gracias. luego. Un gusto. Muchas gracias. Bien, ¿habrá algún correo de usted, doctor, para que le puedan escribir si quieren alguna Correcto. coordinación? Ajá. Sí, para todas las personas que puedan tener interés dentro del campo forense, jurídico, neuropsicológico o alineado a lo que son los delitos de violencia, pueden escribirnos a las redes sociales Centro Terapéutico de Lima o también al correo electrónico centroterapéuticodelima@gmail.com. Tal vez con ello puedan comunicarse, muy agradecidos que en este caso si tienen alguna consulta, duda, comentario, puedan facilitarle por esas vías y encantados de siempre estar en comunicación con ustedes. Ok, bien. Entonces, también esta información la vamos a pasar como parte del Congreso. No tenemos todas las diapositivas, se van a estar pasando por las redes. Muchas gracias. Entonces, estamos en contacto. No se olviden que tenemos otras ponencias todavía y nos estamos encontrando allí. Muchas gracias. No, hasta luego. Un gusto. Muy agradecido.